Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya estamos llegando al fin de la jornada, del evento, ya estamos un poco cansados, pero tenemos que guardar un poco de energía para que conozcamos a José María y a Luisa. Os voy a decir que estamos en uno de los talleres más potentes de los que tenemos hoy aquí en la jornada. Sobre todo por dos cosas. Primero, porque ellos dos son docentes extremeños, están en la escuela extremeña, en los institutos extremeños, no vienen de fuera, ni del ámbito de la empresa, ni del ámbito de la formación formal e informal, sino que vienen de la escuela tratando con nuestros alumnos y son los que están poniendo a Extremadura a nivel internacional en el ámbito en el que nos vamos a mover ahora, ¿no? Que es la skill. Ellos están como decía, utilizando este tipo de habilidades desde un punto de vista de lo más duro posible, que es la pura competición. Nos están llevando, recorriendo toda Europa, y a nuestros alumnos compitiendo por demostrar que los docentes, en este caso los alumnos extremeños, pueden optar por tener habilidades suficientes para enfrentarse en el marco laboral a las mejores opciones. ¿Vale? Así que nada, os presento entonces a José María Delgado Casado y a Luisa Mostazo Rodríguez, y que os van a poner la miel en la boca para que en un futuro vuestros alumnos también estén participando en este tipo de competición. ¿Vale? Un aplauso para ellos. Pues dale. Bueno, bienvenidos a todos. En primer lugar, agradeceros que hayáis elegido este taller, y a los que no lo habéis elegido y os ha tocado un poquito de rebote, pues bueno, igualmente bienvenidos, y intentaremos motivaros y contaros un poquito nuestra experiencia para haceros entrar en este mundo tan apasionante como son los skills o las olimpiadas, como nosotros las conocemos, de la formación profesional. Yo soy, como nos han dicho, soy enfermera, soy profesora de la especialidad de procedimientos sanitarios asistenciales, y empecé en el mundo de los skills en el 2011, creo que fue aproximadamente. La primera experiencia que yo tuve, que fue como tutora, nos presentamos, luego veremos la secuencia de la competición, fuimos a Madrid, y fue una experiencia horrorosa, muchísimas horas de trabajo. Yo terminé diciendo nunca más, a mí no me vuelven a pillar aquí porque esto no merece. Y llevo pues 10, 11 años metidos en este mundo. He pasado por ser tutora, jefa de equipo, coordinadora autonómica, nacional, y llevo 5 competiciones internacionales, 2 mundiales y 3 europeas. 2 de las europeas he estado como Deputy Chief, luego os contará José María en qué consiste. Bueno, básicamente la que organiza junto con otro en este caso un alemán, Marcus, la competición europea. Entonces he organizado 2 competiciones europeas, en otra he ido simplemente como experta, y bueno, pues es una satisfacción el poder, como comentaba, formar desde la base a alumnos extremeños y llevarlos a competiciones en los que puedan estar pues al mismo nivel o similar del resto del mundo o el resto de Europa, ¿no? Hemos ido a Abu Dhabi, hemos ido a Kazán, hemos ido pues a muchísimas competiciones donde ahí estaban nuestros alumnos, y es mucho trabajo, pero es muy gratificante. Entonces, bueno, pues nos gustaría, un poquito el objetivo informal de esta charla es meteros ese gusanillo y que os animéis a preparar a competidores y, bueno, llegar hasta lo más alto posible. Paso a que José María se presente. Bueno, mi nombre es José María Delgado. Yo soy profesor técnico de formación profesional de instalaciones electrotécnicas desde hace ya bastantes años, y llevo en el IE Javier García Tellez de Cáceres, casi dedicado en exclusiva a los últimos 6 o 7 años al ciclo formativo de grado superior de automatización y robótica industrial. Y bueno, empecé un poquito después que Luisa. Yo empecé por los skills allá en el año 2014, igual, de casualidad un poco, y luego al final, bueno, pues he hecho de chico para todo. Unas veces he ido de experto, otras de tutor, otras de jefe de equipo. Al final, bueno, pues va uno cumpliendo el papel que le va tocando en cada momento. Pero lo que comentaba ella, bueno, pues es cierto, al final uno empieza en esto un poco por casualidad, y cuando ve realmente qué es lo que aporta a nivel de competidor, de centro, a nivel de conocimiento de tecnologías actuales en los diferentes sectores productivos, bueno, pues entonces cuando ya de alguna forma no puede parar, ¿no? Ya va de una competición a otra, empezamos por el regional, luego el nacional, luego vamos al internacional, luego otra vez el regional, y al final enlazas un año con otro de competición en competición,
Y bueno, al final realmente todas las competiciones en las que uno va con uno u otro papel acaban aportando mucho, ¿no? El objetivo al final, cuando nos plantearon al principio este taller de participación en las skills, bueno, pues nos planteamos qué queríamos dar, o qué solución queríamos dar, o qué queríamos explicar acerca de las skills. Bueno, pues realmente los objetivos son unos cuantos. En primer lugar, dar a conocer las diferentes modalidades de competición que tenemos tanto a nivel regional como nacional como internacional. Explicar un poco también y promover la participación en las diferentes competiciones, como ha comentado Luisa antes también, ¿no? Conocer qué aportan a nivel de centro, a nivel de competidores y a nivel también de tutores. Y bueno, pues también desgranar un poco o intentar transmitir algunas técnicas que a nosotros nos parece que son efectivas de cara a la preparación de competidores para las competiciones. Y por último, bueno, quienes mejor explican al final qué es lo que se vive en las skills, en qué consisten, son los propios competidores. Entonces, bueno, pues hemos recogido también algunos testimonios, lo que queríamos era ofrecer algunos testimonios también que dieran idea de qué es lo que supone realmente las skills. Al final, estas competiciones son simplemente competiciones de disciplinas de formación profesional, que bueno, pues promueve las administraciones educativas, en línea también con las directrices que van marcando la Fundación WorldSkills. Y bueno, pues los objetivos son un poco los que tenéis ahí, ¿no? Al final son un instrumento de divulgación de la formación profesional, que contribuyen también a estimular a estudiantes, a los profesores, a la participación de los centros educativos, la conexión directa con las empresas, y pretenden también ser una especie de plataforma de intercambio, una especie de foro de debate también sobre, bueno, pues diferentes tendencias actuales, estándares profesionales en los diferentes sectores productivos. Al final las skills están organizadas de una u otra forma, no sé cómo llamarlo, quizá geográficamente jerarquizadas. Las competiciones se realizan, aquí la primera que he puesto es la competición que nosotros realizamos a nivel regional, ¿no? Pero realmente incluso por debajo de esto también hay competiciones. Nosotros a nivel de centros en el taller las organizamos incluso como medio de difusión de lo que estamos haciendo en el taller y en el aula para que, bueno, en el exterior se conozca exactamente qué es lo que hacen los diferentes ciclos formativos que tenemos implantados. De ahí, bueno, pues de una forma u otra seleccionamos a los diferentes competidores que van luego a las competiciones regionales. Esos son los que acuden luego a las nacionales van a las internacionales. Y bueno, las internacionales sí que están ahí a lo mejor un poco divididas por sectores. Hay una competición mundial, que es WorldSkills, que se celebra bienalmente cada 2 años. Y otra que va paralela también, que suelen solaparse en el tiempo, de forma que un año se celebra la competición nacional, perdón, la competición internacional WorldSkills y el año siguiente se celebra la competición internacional europea. Aunque sí es cierto que desde el año 2020 todo esto se ha trastocado un poco, ¿no? Al final, bueno, pues con motivo de la COVID ha habido que realizar diferentes ajustes en las competiciones y ahora está un poco deslavazado, no sabemos exactamente qué año se celebra cada cosa, pero bueno, yo supongo que cogerá otra vez rodaje con normalidad. Las competiciones, iba a decir que las competiciones WorldSkills no todo el mundo sabe que surgieron en España, pero yo creo que a día de hoy casi todo el mundo lo sabe. Surgieron en el año 1947 gracias a la labor de don Francisco de Vidal en el IES Virgen de la Paloma de Madrid, que tuvo la idea en un momento de organizar, bueno, pues una competición como medio de promoción de las enseñanzas que se realizaban en ese momento en el IES Virgen de la Paloma e involucrar a diferentes empresas o diferentes sectores productivos en su momento en Madrid. Bueno, la idea fue cogiendo un poquito de cuerpo, se celebraron varias competiciones. En el año 1950 se organiza la primera competición internacional y se llamó internacional porque en este caso acudió también Portugal. Y bueno, pues algunos observadores de diferentes países, en este caso de Argentina, de Chile, de México, de Perú. Podríamos decir que aquello fue la primera competición internacional WorldSkills, aunque en su momento sí es cierto que no se llamaba WorldSkills, era al final, bueno, pues un medio de promoción, en este caso de las enseñanzas profesionales, que intentaba aglutinar pues, al mayor número de competidores posible para que tuviera difusión. Poco a poco va cogiendo repercusión, en el año 53 empiezan a unirse diferentes países, acuden competidores, ni mucho menos con la estructura que hoy existe a nivel WorldSkills, de otros diferentes países, de Reino Unido, de Alemania, de Marruecos, de Francia, de Suiza, y se van sumando poco a poco cada vez más países en los años 50 y 60. En el año 75 España organiza su última competición internacional y, bueno, pues por una serie de razones, en 1991 abandona la Fundación WorldSkills. Llega 2005 y el Ministerio de Educación se planteó en ese momento retomar otra vez de alguna forma la integración de España dentro de la Fundación WorldSkills. Se solicita en el año 2006, España se adhesiona a esa formación o a esa Fundación WorldSkills. Pensad que la Fundación WorldSkills viene a ser algo así como el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Aglutina un montón de países con una serie de estándares. Y en el año 2007, de nuevo, España organiza un campeonato que entonces, podríamos llamar el primer campeonato de la era moderna, en este caso, es cuando recibe el nombre ya de Spain Skills. A partir de ahí empiezan a celebrarse las competiciones bienalmente, 2007, 2009, 2011, de forma que, bueno, pues más o menos llevan la estructura que llevan hoy día. En el año 2007, la primera que se celebra en esta nueva era de WorldSkills, perdón, de Spain Skills, fue una competición relativamente reducida,
Participaron, bueno, pues alrededor de unos 80, 90 competidores, creo que eran 7 u 8 disciplinas. Sí, creo que os recuerdo que tanto Control Industrial como Mecatrónica se celebraron en un hotel en Madrid y estaban patrocinadas entonces por Fecto y por Siemens, y de hecho siguen patrocinadas todavía por las empresas Fecto y Siemens. Otras como las de sector del automóvil, tecnología del automóvil, carrocería y pintura se celebraron en las escuelas de formación de Mercedes-Benz en el año 2007, y otras como cocina y servicio de restaurante hogar se celebraron, creo recordar, en la Escuela de Hostelería de Madrid. Es decir, al final eran diferentes sedes, un poco disgregadas, no existía esa estructura que existe hoy de celebrarlas todas conjuntamente como medio de difusión en un solo centro. Pero bueno, poco a poco todo esto fue cambiando y en la última edición, de hecho, hemos tenido ya, creo recordar que eran 27 competiciones oficiales y 6 en demostración. Es decir, realmente cada año que se celebra la competición, todo esto va creciendo. Bueno, en esta era moderna que he hablado antes de Spain Skill y de World Skill, a partir de nosotros, para nosotros del año 2005, incluso del año 2007, que es cuando se celebra la primera competición nacional ya con esta estructura. Bueno, pues las competiciones internacionales han seguido también su evolución propia. De hecho, bueno, pues ahí arriba tenemos ahí la línea de las competiciones europeas que se han ido celebrando a partir de ese año, y abajo las competiciones mundiales. España ha participado en todas ellas, salvo alguna pequeña salvedad. Bueno, en el año 2012 la competición de Spa en el Euroskills, bueno, pues España, por decisiones en ese momento que se tomaron, que no vienen al caso, bueno, pues no participó. Sí fueron algunos competidores españoles patrocinados en este caso por algunas empresas que sí tomaron parte dentro de la competición. Y en el año 2013, la competición WorldSkills de Alemania, en WorldSkills Leipzig, España no participó. De hecho, originalmente esa competición iba a ser en España, ese iba a ser el WorldSkills Spain. De hecho, existe todavía el merchandising de WorldSkills Spain del año 2013, que bueno, pues por una serie de decisiones no se llevó a cabo. Luego España ha participado en todas las competiciones, excepto en Euroskills Graz el año pasado. De hecho, esto ya no fue 2020, sino 2021, ya hubo ahí un año de desfase con motivo de la COVID. España participó aportando expertos, pero no competidores. Se tomó la decisión en ese momento por la incertidumbre que existía en el contexto de participación de los competidores. No se sabía si iban a exigir alguna vacunación o algo parecido a los competidores. En su momento había que hacerlo con mucha antelación. España decidió no participar. Y en este caso, bueno, pues en WorldSkills Shanghai va a haber también hay un pequeño desfase, porque en principio, y yo creo que eso ya es irrevocable, España no va a participar en WorldSkills Shanghai. Tampoco está muy claro si realmente la competición de Shanghai se va a llevar o no se va a llevar a cabo por las circunstancias que existen aquí. Ese WorldSkills Europe que tenemos ahí en 2023, originalmente iba a ser en San Petersburgo, pero ahora con la situación también de Rusia, todo se ha cambiado, Rusia ha quedado fuera de la Fundación WorldSkills de momento. Y en principio ayer nos confirmaron que se iba, ya no lo habían confirmado hace tiempo, que se iba a realizar en Polonia, y ayer recibimos las inscripciones, de hecho, del equipo español para Polonia. Entonces, en principio no sabemos dónde, pero se celebrará presumiblemente en Polonia en el año 2023. Bueno, es difícil transmitir con palabras la repercusión internacional que tiene WorldSkills fuera de España. La mejor forma de dar una idea, y realmente es complejo dar una idea, porque a pesar de que pongamos un vídeo no se hace realmente la idea de lo que supone la competición WorldSkills internacionalmente. Hemos seleccionado un par de vídeos, duran muy poco, uno de ellos un par de minutos y el otro también. De hecho tenemos luego también uno elaborado, creo que eso no te lo he dicho, Luisa, lo tenemos ahí en la carpeta. Uno es sobre la ceremonia de inauguración de WorldSkills Kazán, que fue la última competición internacional en la que España ha participado con competidores en el año 2019. Otro es en los últimos momentos de la competición, y otro pequeñito también de resumen sobre la última competición Spain Skill que se ha celebrado en marzo de este año en Madrid. Entonces cada uno de ellos un par de minutos, son muy breves, pero creo que dan una idea de lo que supone la competición. Cuando quieras.
veo este vídeo y todavía se me acelera el corazón, porque no os imagináis lo que es estar ahí viviendo eso que habéis visto y sobre todo saber que ahí tenemos competidores nuestros, competidores que los hemos formado nosotros y que están ahí pues eso, en igualdad de condiciones que el resto de los países. Entonces es impresionante y emocionantísimo para nosotros como docentes y para los alumnos, pues vivir esa experiencia es brutal. ¿Paso? Sí. Paso yo, creo. Te pongo el... Bueno, vamos a poner otro Este creo que es de los últimos momentos de la competición. Eso es, cuando termina ya los 3 días de competición, los cuatro días de competición, los momentos finales en cada una de las disciplinas. Es un poquito... Bueno, es impresionante. Hay uno muy cortito, si Sí, quieres, ¿qué la tienes en la carpeta esa que carpeta? tengo dividido son 2 minutos también, que es un pequeño resumen de la última competición nacional. ¿Dónde la tienes? ¿En qué carpeta la tienes? ¿Tienes la carpeta abierta? Ahí. ¿Dónde? Ah, que no te veía. Que no veía aquí. Que no veo nada. A ver, espérate que te paro este. Pero no se me abre la carpeta. ¿Aquí? ¿En vídeos? Sí. ¿En vídeos la tienes? Sí. ¿Cuál es el que quieres ver? Vídeos Tech Skill 2022, dura un par de minutitos. Este ya más amateur, no es tan profesional como los otros. Este ha sido de la última competición que hemos tenido ahora en Madrid.
ya lo hemos pasado. Eso es. Bueno, realmente toda la información de las competiciones, tanto a nivel nacional como internacional, las tenemos recogidas ahí en un par de páginas que aglutinan casi toda la información que podamos necesitar. Por un lado, en el año 2019, el Ministerio de Educación preparó la página de SpainSkills.es, esa que tenemos ahí. Realmente, la página de SpainSkills es un recurso muy útil, no únicamente a nivel de competición, sino yo creo que a nivel de aula. Al final, todas las disciplinas se basan en la realización de pruebas que son simplemente, bueno, pues, casos prácticos de sectores profesionales con relativa actualidad, que al fin y al cabo tratan de dar una solución a un problema que profesionalmente se suele presentar en ese sector. Con lo cual yo personalmente a nivel de aula los diferentes casos prácticos que suelen plantearse en las disciplinas técnicas, hablo en mi caso, ¿no? Parte de instalaciones eléctricas, control industrial, mecatrónica, son cosas que habitualmente uso, porque me proporcionan información para poder trabajar, no únicamente de cara a preparar competidores, que también, ¿no? En la página de WorldSkills toda esa información también está ya aglutinada. Ahí no hace falta registrarse ni hacer nada especial, está todo bastante bien organizado dentro de la página, luego le echamos un vistazo. No me atrevo tampoco a pararme mucho porque no sé cómo vamos de tiempo. En la página de WorldSkills hace falta registrarse para poder acceder a la información, no hace falta tener un rol específico en WorldSkills, únicamente, bueno, pues haciendo un registro se puede descargar los casos prácticos de cada una de las disciplinas. Y yo creo que son recursos relativamente valiosos para poder trabajar. Estamos acostumbrados a ver organizadas nuestras familias profesionales o nuestros ciclos formativos en diferentes familias profesionales. A nivel WorldSkills no se organizan esas disciplinas a nivel familia profesional, sino a nivel sector productivo. Algo bastante parecido, pero al final, bueno, pues tiene su propio criterio. De hecho, creo que son 6 sectores diferentes en los que se organizan las skills que habitualmente se celebran a nivel nacional. Transporte y logística, que tenemos ahí, construcción e instalaciones, fabricación, artes creativas, servicios, informática y comunicaciones, creo que son. Cada una de esas disciplinas lleva un código identificativo. Ese código no tiene tampoco mayor significatividad, pero es cierto que luego a nivel de competición uno siempre dice, o hablando de la competición 13, la 04, la 37, la 19, la 18, y al final acaba identificando las diferentes competiciones por su código. En el caso de transporte y logística, la última competición nacional, hablo de SpainSkills de este año, se han celebrado reparación de carrocería, tecnología del automóvil y pintura del automóvil. Creo que Extremadura está por ahí, Carmen, no sé dónde, pero corrígeme si me equivoco, pero creo que hemos presentado competidores en las 3. En construcción e instalaciones tenemos ahí la parte de fontanería, instalaciones eléctricas, ebanistería, carpintería, jardinería paisajística y refrigeración aire acondicionado. Aquí hemos presentado competidores, si no me equivoco, en instalaciones eléctricas y creo que, bueno, en el caso de carpintería y ebanistería, en la última competición hubo ahí un pequeño problema de logística del suministro porque estaba la huelga de transporte, no pudieron realizarse en su momento y se han celebrado esta semana pasada. De hecho, creo que hemos tenido también competidores. En el caso de fabricación tenemos mecatrónica, que hemos participado, diseño mecánico CAD también, CNC fresado, creo que de esta es la única, creo que en la que hemos participado. Sí, en soldadura, también en electrónica y también en control industrial. En el caso de informática y comunicaciones también hemos participado, creo que en las 2, tanto en desarrollo web como en administración de sistemas informáticos de red. En artes creativas tenemos floristería y diseño de juegos 3D y tecnología de la moda. Creo que hemos participado únicamente en tecnología de la moda. Y en el caso de servicios, bueno, tenemos ahí bastantes, ¿no? Peluquería, estética, panadería, cocina, servicios de restaurante, atención sociosanitaria, recepción hotelera. Aquí con competidores hemos participado tanto en cocina como en atención sociosanitaria. En alguna otra disciplina también, a nivel de aportación de expertos y de gente que conoce el sector y que valora las pruebas, ¿no? Pero creo que no a nivel de competidor. Bueno, pues estas son las últimas que se han celebrado en modalidad competición en la última competición nacional, en SpainSkills, ahora este marzo. Luego se han celebrado también una serie de skills de demostración. Aquí en España se suelen denominar demostración. A nivel WorldSkills suele hablarse de Future Skills, que quiere decir que, bueno, que son skills que están un poco en implantación o son disciplinas técnicas que están en implantación en algún sector productivo y, bueno, pues se está testeando cómo poder incluirla en la competición nacional o internacional de todos los países. De hecho, en esta última competición nacional se han celebrado varias skills de demostración. Son robótica colaborativa, integración de sistemas robóticos, industria 4.0, robótica móvil, escaparatismo y tecnología de laboratorio químico. A lo mejor es de formación profesional, pero si os dais cuenta, muchas de ellas vienen encuadradas dentro de la parte ya, una tendencia muy clara a la parte de digitalización, automatización, industria 4.0, integración de sistemas. De hecho, veis que de las 6 disciplinas de demostración que tenemos ahí, robótica móvil, integración de sistemas robóticos, industria 4.0 y robótica colaborativa, al final, todas de una forma u otra hablan de sistemas robotizados, ¿no? Es cierto que posiblemente en el futuro muchas de estas disciplinas converjan, a lo mejor no se quedan con 4, lo mismo control industrial converge también con alguna de ellas, pero bueno, simplemente se trata de sectores productivos que ahora mismo
están en auge en el sentido de que se necesitan profesionales, o cada vez hay más profesionales formados en estos sectores, y se testea cómo poder introducirlos a nivel de competición. Te dejo para que expliques tú mejor lo que sabes. No sé. Bueno, un poquito lo que José María ha contado hasta ahora, un poco la historia y cómo está fundamentada la competición, porque queríamos un poco demostrar que esto es algo que lleva historia, que tiene peso, que no lo hemos inventado hace nada, ¿no? Y que es importante dar a conocer pues, qué son las skills, porque nosotros, en la mayoría de los compañeros, muchas veces cuando nosotros nos vamos a las competiciones, pues se van a celebrar las skills. ¿Eso qué es? O sea, es un desconocimiento de eso qué es. Incluso algunos, si dices, como somos extremeños y tenemos este inglés que tenemos, y dices, voy a la esquí, a veces algunos te dicen que te vas a esquiar, ¿ahora a qué? O sea, no es una cosa común. Pues no, pues al final es algo que tiene su historia, que tiene su peso, que además empezamos, como hemos dicho, aquí en España, y que a nosotros nos gusta estar siempre ahí presentes, ¿no? Bueno, ¿cómo es la estructura de la competición? Pues empezamos con una competición regional, una competición autonómica, que en algunos casos, como ha comentado José María, los propios institutos dentro del centro hacen su propia selección del alumnado, ¿vale? Luego vamos a ver un poco los criterios de selección del alumnado pues para tener unos mejores rendimientos. Entonces, empezamos con una competición regional en la cual cada centro educativo presenta al competidor o los competidores dentro de la modalidad que ellos quieren, y de esa competición regional, que normalmente se hace en un día, excepto en alguna ocasión que se ha celebrado en 2, que se suele hacer, como sabéis, se reparten las diferentes modalidades en los diferentes centros educativos de Extremadura, pues a lo mejor en un instituto se celebran 2 especialidades, en otro se celebran 3, bueno, se reparten un poquito pues, por cuestión de infraestructura. De esta competición regional sale el representante que va a ir a la competición nacional de cada modalidad, ¿vale? Pues el que va a representar a atención sociosanitaria, el que va a representar a electrónica. Entonces, se hace lo que nosotros llamamos pues, la selección extremeña. Esa selección extremeña, donde están representadas las diferentes especialidades, irían a la competición nacional. La competición nacional ahora de este año se ha celebrado hace muy poquito, y la competición nacional ya cambia, ya son 3 días de competición. Los competidores tienen que estar, ellos van más tiempo, evidentemente la estancia que ellos, cuando se hace en Madrid, se hace en IFEMA, se centraliza todo en un mismo pabellón, donde se reparten, como habéis visto en el vídeo, las diferentes especialidades. Para ello es, pues muchos de ellos lo que hablamos, o sea, es la primera vez que salen de su ciudad, de su pueblo, se van a Madrid, se van 5 días, 6 días a un hotel, con todo cubierto, y es una experiencia muy enriquecedora. Ya en esos 3 días de competición, cada modalidad estructura su competición como quiere. Hay gente que hay competiciones en las que un mismo módulo se hace o se reparte en varios días, otros que cada día se hace un módulo. Cuando hablamos de módulos hablamos de pruebas, una prueba diferente, pero son 3 días de competición. ¿Qué hacemos con el nacional? Pues que ya ahí perdemos un poco la esencia de ya represento a Extremadura, ¿no? Ya el que gana de cada modalidad a nivel nacional pasa a formar lo que es el equipo nacional que va a ir a las competiciones internacionales, al World Skill y bueno, al Euroskill y al World Skill. Es decir, vamos ascendiendo. El que gana Extremadura, sociosanitario, va a Madrid, y ya una vez que gana el Madrid ya da igual, vale, gana el de Comunidad Valenciana, gana el del País Vasco, vale, pero luego ya forma lo que es el equipo nacional, y en el equipo nacional ya no hay, soy de la Comunidad Valenciana, soy del País Vasco, bueno, a ver, sigue habiendo, pero al final lo que hacemos es que ese grupo de alumnos va a las competiciones internacionales. Las competiciones internacionales, como os digo, son 2, la europea y la mundial. Ya allí el volumen de pruebas cambia completamente. Yo, por ejemplo, en mi especialidad, a nivel autonómico a lo mejor hacemos 2 pruebas, a nivel nacional hacemos 3, pero a nivel europeo son 14 pruebas en 4 días y a nivel mundial son 16 pruebas lo que tiene que hacer el competidor en 4 días. Con lo cual, la preparación y la exigencia que tienen que tener pues es bastante importante. Esos 4 días de competición para ellos son días de muchísima tensión, porque al final ahí habéis visto, hay risas, hay lágrimas, se hunden psicológicamente, pero es una experiencia brutal, en la que es un aprendizaje pues enriquecedor.
Normalmente nosotros, como hemos comentado, empezamos del nacional, siempre hemos ido al mundial. Es la política que nosotros aquí en España teníamos. Este año el mundial se salta, no va a haber mundial, no hay Shanghái por las condiciones que nos ponían, y iremos directamente al europeo. Como ya tenemos seleccionado al alumno, el que ha ganado en el nacional, hay un primero, un segundo, un tercero. La medalla de oro es el que representa a España en esa modalidad en el nacional. En el internacional, disculpar. Entonces, nosotros ahora ya, ¿qué empezamos a hacer? Porque ya sabemos de cada especialidad qué alumno va a ir. Empezamos a preparar. Lo suyo sería que empezáramos a preparar ya, no el mundial, porque no lo tenemos, empezamos a preparar el europeo, porque esto es tiempo, o sea, esto es práctica. Si queremos estar tanto en las competiciones, bueno, en todas, pero en las internacionales se busca la excelencia, con lo cual, cuanto más tiempo tengamos de preparación para ese alumnado, pues mejor serán los resultados. A ver. De cara a ser prácticos, nosotros decidimos que a partir de ahora queremos presentar, que es un poco lo que nosotros queremos, el que vosotros os decidáis a decir, yo quiero presentar a un alumno porque quiero vivir esta experiencia, me quede donde me quede, en el regional, en el nacional o en el internacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, tenemos dos documentos que son fundamentales, que son las descripciones técnicas y el plan de prueba, ¿vale? Cuando nosotros pensamos en preparar a un alumno para una competición, no podemos pensar en prepararlo tal y como nosotros realizamos o preparamos a nuestros alumnos en el taller, en el día a día, en función de los contenidos curriculares que nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros trabajamos en el aula o en el taller es lo que le van a pedir, pero no es exactamente lo mismo. Es decir, nosotros, por ejemplo, en las primeras competiciones que íbamos sociosanitaria, nosotros el perfil profesional y las competencias que nosotros tenemos se basan en hacer una cama, hacer una higiene. Cuando vamos a una competición, eso prácticamente queda, pues porque son contenidos que son a lo mejor demasiado básicos para una serie de competiciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar de cara a preparar a nuestros competidores? Esas descripciones técnicas y ese plan de prueba. La descripción técnica es un documento, de los años anteriores, claro. La descripción técnica es un documento que reúne de manera general en qué va a consistir esa competición. Es decir, nos da una pista de cómo nosotros tenemos que preparar a ese competidor, qué nos van a pedir, cuáles son las competencias, cuál es el plan de prueba que vamos a tener, quién va a ser el patrocinador, qué herramientas vamos a tener. Pero es de manera muy general. Entonces, si yo tengo que preparar a un competidor y solamente me baso en el plan de prueba de años anteriores, me quedo corto. O sea, yo cuando he coordinado la nacional, a mí lo primero que me piden es el plan de pruebas. Entonces, yo con el plan de prueba entiendo que los competidores o los tutores de los competidores de otras comunidades autónomas están un poco vendidos, porque en el plan de prueba yo digo, yo voy a hacer 3 módulos donde tengo un primer módulo, una primera prueba, donde tengo un paciente diabético con un problema renal, un paciente que tiene una crisis epiléptica y un paciente que tiene lo que sea. ¿Qué ocurre? Que aunque yo describo en esa descripción técnica cuáles son las competencias o lo que podría realizar ese competidor, es muy general. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer de cara a futuras competiciones? Buscar el plan de prueba de años anteriores, porque el plan de pruebas no se publica antes. Lo único que se publica es la descripción técnica. El plan de pruebas se publica en las nacionales una vez que ha pasado la competición. Y en el plan de pruebas sí que está todo especificado. Es decir, donde yo en la descripción técnica decía tengo un paciente diabético con un problema renal, el plan de pruebas lo describo al detalle. Paciente diabético con tal, con una serie de características, ingresa en urgencia con tal. ¿Qué es lo que tiene que hacer el competidor? Y ya le digo cuáles son todas las tareas que el competidor va a tener que hacer durante la prueba. Le tiene que tomar la tensión, le tiene que hacer una prueba bueno, es decir, detallo todo. Y además pongo los criterios de evaluación, es decir, cómo el jurado va a evaluar a ese alumno. Que muchas veces nos encontramos en que los criterios de evaluación, pues dicen, es que esto ya a mí no se me habría ocurrido. O sea, yo en el criterio de evaluación a lo mejor en mis clases no doy que haga una planificación, es decir, una serie de ítems que a lo mejor a nosotros en el día a día, en nuestra aula, no los tenemos en cuenta. Por tanto, si nosotros cogemos ese plan de prueba y esas descripciones técnicas de competiciones anteriores de cara a poder preparar a nuestros competidores, llevaremos gran parte del trabajo, porque pues eso, luego nos encontramos con que si es que yo esto no lo hago en el aula, o si es que nosotros, por ejemplo, metemos
Como hemos estado hablando durante todas las jornadas, consideramos que la parte del idioma es fundamental. En mi caso, por ejemplo, gran parte, las competiciones internacionales son todas en inglés, tanto la documentación como hablada son todas en inglés, y concretamente en mi caso, el 90% de la prueba, esas 16 pruebas duran 45 minutos cada una de ellas, y de esos 45, 40 minutos el competidor tiene que estar hablando en inglés. Entonces, nosotros tenemos que empezar a exigirle al alumno una serie de cosas que en mi día a día no se me ocurren. O sea, yo en un grado medio de atención sociosanitaria ni siquiera tienen inglés. Yo no preparo a mis alumnos en inglés, pero si quiero poder estar en la élite o hacer que mi alumno tenga ese potencial internacional, tengo que prepararlo de una manera diferente. Por eso me tengo que ir al plan de pruebas, donde me pone que tienes que dar educación sanitaria sobre cómo realizar una prueba de glucosa en inglés. Vale, pues ya sé que de cara a ir a la competición nacional tengo que preparar a mi alumno en ese sentido, ¿vale? Entonces, son dos documentos que luego al final intentaremos echarle un vistacillo para que los tengáis como referencia. Todos estos documentos os los podéis descargar, como decía José María, de la página tanto de Spain Skill como de Extremadura Skill, para que pues os sirva de preparación. Esto es un poquito lo que os he contado, ¿no? La descripción técnica, bueno, pues vamos a indicar el patrocinador, las descripciones generales, los conocimientos. El plan de prueba, la descripción técnica es muy básica, es simplemente un enunciado de lo que nosotros vamos a hacer, un plano a lo mejor de lo que tienes que tener, pero muy poquito. Los EPI, qué herramientas necesitan, con qué van a contar. El programa de la competición, cuáles van a ser los criterios de calificación, pero de manera muy general. Y entonces nos vemos, pues eso, muy atados con las descripciones técnicas. A ver, nosotros que siempre decimos que buscamos la excelencia, y la excelencia es que el alumno que vaya a competir sea capaz de defenderse en todos los aspectos, o sea, que no sea el que yo le diga o que ya vaya sabiendo, tienes que hacer esta prueba, no. O sea, estamos formando a futuros profesionales que van a ser excelentes y que si mañana salen a trabajar después de la competición y lo plantan, o me refiero siempre a mi caso, ¿no? En una planta de hospital y te dicen tienes que ir a atender al paciente de la habitación 22, tienes que saber hacerlo todo, sin que 3 meses antes te hayan dicho tienes que saber hacer esto, esto y esto. Por lo tanto, aunque nos lo digan de manera general, siempre tenemos que formar de una manera pues, integral a nuestros alumnos. ¿Qué otros documentos podemos encontrar, pero que son un poquito menos relevantes para la preparación del alumnado? Que serían las normas de la competición, el código ético y el calendario de competición, que eso ya pues, se van ajustando según va pasando el tiempo. Como os comentábamos, ¿dónde podemos encontrar toda esta información? En la página de Spain Skill y la de WorldSkill. ¿Vale? Este año, y gracias a una gran labor entre ellas, de nuestra compañera Carmen, se ha centralizado todo y igualmente podemos encontrar en la página de Extremadura toda la información, todas las descripciones técnicas y los planes de prueba en los que hemos basado o en los que se han tenido en cuenta para realizar las competiciones de Extremadura. Lo que os hemos querido poner en esta presentación, en esta diapositiva, tanto en esta como en la siguiente, han sido los compañeros que han coordinado la competición extremeña. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que lo importante es que no se pierda la información, es decir, si queremos tener unos buenos resultados o si queremos presentarnos por primera vez a formar un alumno o a meter al alumno, a meternos nosotros de lleno en la competición, a veces nos encontramos que ¿por dónde cojo esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo preparo? ¿Qué referencia tengo? Entonces, bueno, pues un poquito son los compañeros que este año han coordinado las diferentes especialidades que se han presentado en Extremadura, para que, bueno, si alguno de vosotros los tenéis ahí en mente o queréis tomar su nombre, aunque, bueno, siempre hay maneras de localizarlo, pues que os sirva ese apoyo de quiero empezar pero no sé cómo, que me echen una mano, que me cuenten su experiencia, que me digan por dónde tengo que empezar o cómo tengo que hacer, ¿vale? Creemos que es bastante importante. Y vuelvo a dar paso a José María. Bueno, no lo he dicho antes, lo voy a decir cuando hablaba Luisa, pero cuando habla ella me ha entretenido cuando hablo yo. Entonces, de cara a que no sea tan estático esto, si en algún momento tenéis alguna duda de las cosas que vayamos presentando, interrumpirnos en ese momento, casi es preferible hacerlo así que no dejar un turno de preguntas al final, que luego no sabemos cómo llegamos de hora, siempre vamos apurados, por lo cual cualquier cosa pararnos y preguntarnos, ¿vale? Y así lo hacemos un poquito más dinámico. ¿Cómo se trabaja la inclusión?
posibilidad de los alumnos con estas educativas? Bueno, pues depende mucho de la disciplina de la que estemos hablando. Al final, igual que pasa en las familias profesionales, cada especialidad es un mundo. Entonces, pues hay diferentes disciplinas y cada una de ellas tiene sus características que favorecen la inclusión o la dificultad de inclusión de alguna forma, a pesar de que evidentemente en todas ellas se hacen los esfuerzos necesarios para poder hacerlo. Pero bueno, hay algunas que es más fácil que en otras. Entonces ya habría que contextualizar exactamente, oye, mira, pues en esta se opta por ese tipo de técnicas o estas otras en función también de las circunstancias que tengamos en cada momento. Pero es que es muy, muy, muy variado. Igual que cuando antes hablábamos de descripciones técnicas, planes de prueba, estos son documentos genéricos. Pero realmente la estructura interna de cada uno de estos documentos es muy variable en función del sector productivo y de la disciplina de competición de la que estemos hablando en cada momento. Con lo cual, bueno, pues recurrir a una cosa genérica es complejo en función también de lo que estemos hablando en cada momento. Sé que no te respondo con concreción, pero es que es complicado decir, sin referirse concretamente a una, oye, ¿qué es lo que se suele...? Bueno, nosotros en nuestro caso, yo creo que quizás tú sí, ¿no? Bueno, a ver, relativamente, quiero decir, no es que lleves a algún alumno que tenga una necesidad especial, pero bueno, a veces el proceso selectivo que vamos a ver después te hace, bueno, y vosotros lo sabéis en el aula, que nosotros tenemos muchas veces alumnos que tienen unas dificultades brutales a la hora de desarrollar lo que es, por ejemplo, una prueba escrita, que dice, bueno, pues son alumnos incluso con verdaderas dificultades, pero luego son alumnos que a la hora de hacer una práctica te la abordan. Entonces, en los criterios de selección que vamos a ver después, no nos tenemos que fiar, pues eso, no es que tengo un alumno que es que es muy difícil, que es un alumno de los que teníamos perdidos y que se ha metido en el ciclo porque era el único recurso que tenía, y presenta unas características que podemos hablar de, no es que tenga unas necesidades especiales brutales como tales, pero que sí destacan muchas veces por debajo del nivel del aula, y a lo mejor ese alumno es el candidato ideal, porque es un alumno que está motivado, es un alumno que tiene, que te borda lo que es la parte práctica, la parte de habilidad, y no hay ningún problema para llevarlo, siempre que cumplan los requisitos, ¿vale? Que vamos a ver después. Sí, he dicho antes que no, realmente no hemos llevado ninguno, o yo personalmente no he llevado nunca a ninguna competición nacional e internacional, pero sí en competiciones regionales hemos tenido algún alumno, te pongo un par de casos únicamente por contextualizar un poco, ¿no? Por no responder de forma genérica, que al final no he dicho nada. En el caso de la última competición de control industrial, sí tuvimos un alumno que, bueno, por diferentes circunstancias necesitaba un entorno muy controlado para poder trabajar. Al final, bueno, pues tuvimos en cierta forma que aislarlo un poco de la competición para que tuviera un entorno en el que no sufriera ningún tipo de distracción. Con lo cual, bueno, pues al final ahí recurre de forma improvisada, no de forma improvisada, lo sabíamos con antelación, ¿no? Su tutor ya nos había dicho, oye, necesitamos estas circunstancias concretas, entonces, por favor, crearnos un entorno un poquito más apartado de los demás para que pueda trabajar con tranquilidad y no disturbiarlo con ninguna cosa externa. Bueno, entonces, que en ese caso es relativamente sencillo, ¿no? De lo que estaba hablando Luisa, y no es que necesitara tampoco ningún tipo de técnica inclusiva especial, pero sí hemos tenido alumnos, y esto ya lo cuento un poco más como anécdota, ¿no? Que, bueno, pues cuando han ido a las skills, y hablo de algunos que he llevado yo a competición nacional e internacional, eran alumnos completamente defenestrados en el sistema educativo. Es decir, al final eran alumnos que habían ido allí porque lo habían metido de rebote, no sabían muy bien qué hacer, estaban completamente perdidos, personal, socialmente y psicológicamente. Y al final, por alguna circunstancia de la vida, encuentra su nicho de dedicación. Él ve que eso es algo que le gusta, como ve que es algo que le gusta, dedica más tiempo a ello, y esto es un círculo que se retroalimenta. Cuanto más le gusta, más tiempo dedica, y como dedica más tiempo, perfecciona. Al final, bueno, pues alguno de estos alumnos ha ganado competición nacional, ha ido a competición internacional y, bueno, pues ahora está prácticamente acabando su carrera universitaria y además brillantemente. Entonces, bueno, nunca sabes exactamente qué te vas a encontrar y adaptar algo concreto a una situación depende también de la situación que vayas a vivir. Creo que por allí iban a preguntar otra cosa, ¿puede ser? Sí. En la diapositiva anterior, donde habéis puesto lo de formación aquí, no viene todas las que habíais puesto en una diapositiva previa de la defensa. Sí, es cierto. ¿Es porque no ha habido candidatos a participar? Pues mira, la que habíamos puesto antes, organizadas por sectores productivos, eran las disciplinas de competición que se habían celebrado en la última competición nacional de Spain Skill en marzo. En esta que tenéis aquí son las disciplinas que se celebraron en la competición regional que se celebró en, si no me equivoco, en noviembre de 2021, en la que seleccionamos en este caso a los competidores que iban a competir en la nacional. No son las mismas, efectivamente. Aquí hay algunas disciplinas que no aparecen. Igual que en la nacional hay algunas disciplinas que no aparecen de la internacional. Al final, ¿de qué depende de que se celebre o no una competición a nivel regional, por ejemplo, en este caso? Bueno, pues de lo que intentamos solventar un poco aquí hoy, de que haya candidatos.
de que haya centros que se sumen, que al final digan, oye, mira, pues yo voy a organizar o quiero participar en esta disciplina en concreto, vamos a ver qué más centros de Extremadura imparten esta modalidad, si podemos ponernos de acuerdo, y presentar algún candidato a la competición nacional. Al final esto es algo que creo que contribuye tanto al conocimiento de centro como de tutor como de competidor. Entonces, bueno, es cierto que hay algunas disciplinas que a nivel de Extremadura no se han celebrado nunca y que, bueno, pues sería interesante a lo mejor ponerlas en marcha porque están lo suficientemente asentadas a nivel nacional e internacional. Vale, y una segunda pregunta, no sé si igual lo hay explicado, ¿cómo se participa en las esquí? Bueno, pues en la skill demostración, en la Future Skills. Bueno, pues en este caso, las skills demostración suelen venir originadas por dos aspectos diferentes. O bien, por un lado, porque son disciplinas en las que no existe suficiente candidato de participación a nivel regional nacional y por tanto se celebran en modalidad de demostración. En esta última competición nacional creo que al menos tendría que haber 5, no recuerdo si eran 5 o 6 comunidades autónomas que participaran en una skill para que se celebrara a nivel de competición. Entonces, si había menos de eso, se celebraba a nivel de demostración. También, por otro lado, hay algunas que se celebran a nivel de demostración porque son sectores que todavía no están suficientemente asentados y entonces son disciplinas que, bueno, pues se está testeando, se está probando cómo incluirlas en el calendario nacional o en el calendario internacional. Con lo cual, o bien es que no hay suficientes competidores o bien directamente es que algo todavía un poco en nacimiento en cuanto a celebración de disciplinas. Participar igual que en cualquier otra, a nivel regional, es simplemente proponerlo. Oye, pues yo creo que sería interesante que, visto a la competición nacional o internacional, pudiéramos celebrar tal competición en modalidad de exhibición, ponerse un poco de acuerdo entre los centros. Incluso hay veces que las modalidades de exhibición se han celebrado con la participación de un solo centro. O sea que no hace falta, simplemente se forman diferentes equipos dentro de ese centro y se simula una competición. Al final eso es una exhibición. Y a nivel nacional igual, a nivel nacional hay alguna modalidad en la que nosotros nos hemos inscrito con intención de ir a competición y bueno, pues luego se ha celebrado en modalidad de exhibición. Por ejemplo, el último skill, robótica móvil, teníamos intención de ir en modalidad de competición, al final no había comunidades suficientes, únicamente éramos 4, se celebró en modalidad de exhibición. Una preguntilla que lo llevamos oyendo hoy mucho y bueno, es algo que nos están vendiendo hace mucho tiempo, el intentar descentralizar todo este tipo de programas con zonas un poco más rurales. Me sorprende ver cómo un poco las sedes se repiten siempre fase a 2. No sé si se replantea, en mi caso la Feria de Automoción se ha repetido durante muchos años en el Cáceres, hemos ido a competir algunas veces y mis propios alumnos han tenido bastantes quejas de que parece que los alumnos del propio centro eran bastante conocedores de las pruebas que se habían realizado o que se iban a realizar. Entonces, con un agravio comparativo totalmente y absoluto con el resto. No sé si se puede replantear el ir rotando quizás por cada centro, es una forma de dar más publicidad a nivel autonómico y poder fomentar además que se haga en un entorno un poco más rural. Sí, de hecho, yo creo que la organización en los últimos años ha procurado precisamente lo que tú estás diciendo, que los centros intentar rotar y que no siempre sean los mismos centros los que realicen de esa modalidad, como tú dices, sean los organizadores. Entonces, yo, por ejemplo, te digo, porque en mi caso normalmente siempre era un instituto donde se hacía y en los últimos años se ha ido rotando en varias sedes. Es verdad que se tienen que proponer, que los centros se tienen que proponer como centro sede y luego pues la organización es la que decide por determinadas circunstancias que se rote, pero evidentemente creo que la propuesta que ellos tienen y la idea es lo que tú estás comentando, precisamente por dar difusión al resto de los centros, a todos los centros, que todos tengan ese papel de difusión y que no solamente sea siempre un mismo instituto el que tenga que centralizarlo. Y independientemente de lo que tú comentas, porque se intenta ser todo lo más aséptico posible, el coordinador de todas formas las pruebas no se deben saber, pero sí que es cierto que si yo estoy trabajando en mi centro con una serie de materiales, a lo mejor difieren de los que tengo o de los de otro competidor y eso a lo mejor puede ser un poco de ventaja. Entonces, yo creo que la idea que tiene la organización, si quiere hablar algo, Carmen, ¿quiere decir algo?
pensar, y las pruebas me puedo remitir en muchos centros, que no siempre es el caso, que hay algunos otros centros que ganan la competición regional a pesar de que no han competido en sus centros. En algún caso puntual se ha sentido de otra manera, pero en general, desde la organización puedo decir que no es el sentimiento global. Que lo querríamos pensar todo, evidentemente creo que es lo ideal porque hacemos una competición por y para los alumnos. Pero sí ha sido algo que muchas veces nos ha llegado y después de intentar trabajar con ellos, intentar hacerles ver que no es así, te das cuenta como después de los últimos 10 años se hacen 10 veces en el mismo centro y el resultado que el ganador siempre es del mismo centro. Y era bastante casual. Hablo de la especialidad de automoción, algo muy concreto, de la parte electrónica de automoción. Tiene en este caso particular, pero ya digo que haciendo un análisis de datos de los años anteriores, modalidades de presentar, no coincide ganador con centro. De todas formas, mirar al final, a ver si nos da tiempo a llegar, tenemos una propuesta porque nos gustaría que aquí entre todos sacáramos propuestas de mejora para que esto evolucione, cambie, y entonces esta es una buena propuesta de mejora que nosotros, por ejemplo, no la teníamos incluida, nosotros tenemos una pincelada, pues meterla como propuesta de que se vaya rotando cada año en los diferentes centros de organización, ¿vale? Continuamos, si quieres, rápidamente. Sí, antes de incluso empezar con los patrocinadores, relativo a la pregunta, me vais a perdonar que vaya a disentir de todo el mundo, pero yo entiendo lo complejo económica y organizativamente que es, pero me gustaría que algún día aspiráramos de alguna forma, y entiendo que es algo muy difícil, ¿no?, a centralizar las competiciones en un sitio que no fuera un centro. Es decir, eso es una hiciéramos propuesta, algo parecido, eso es una propuesta que nosotros tenemos. y yo entiendo que esto es un poco utópico porque entiendo más o menos la circunstancia social, geográfica y económica que tenemos, ¿no? Entonces, centralizar esto en un solo recinto a nivel de lo que se hace, por ejemplo, en IFEMA, es muy complejo. Pero, bueno, pues a mí me gustaría que algún día aspiráramos a eso porque realmente daría mucho más visibilidad a la competición. Al final, todos aglutinados en un solo sitio, tendríamos una repercusión que creo que ahora mismo, con todos los esfuerzos que estamos realizando, se nos está perdiendo un poco por el camino. Pero bueno, es una observación. Y me iban a hacer otra observación por aquí, por eso lo doy paso, ¿vale? Y participaban. En estética y peluquería no aparece nada. Nosotros no hacemos ningún centro, lo hacemos en IFEMA. Efectivamente. Luego, sí, me vas a perdonar que me haya dejado la tuya, pero siempre se salen de la competición en este... Bueno, no siempre se salen, ¿no? Pero en las últimas ediciones, en este caso la habéis celebrado en la Feria de Badajoz, exactamente. Y bueno, sí, y tiene cierta relevancia y representatividad hacerlo en ese contexto, ¿no? Es cierto que yo únicamente he puesto aquí las que se han celebrado, me van a disculpar aquí que me he saltado un par de ellas, ¿de acuerdo? Pero bueno, no quería pasar sin hacer la reseña esa, simplemente es una observación y ya está. Otra cosa que quería comentar es que las características de las pruebas vienen muchas veces marcadas también por los patrocinadores. Al final, sin el patrocinador no se puede hacer nada, el patrocinador es un nexo indispensable entre el sistema formativo y el sistema empresarial. Y es cierto que bueno, pues hay determinadas disciplinas que, nos guste o no, al final tienen unas características muy concretas que vienen muy marcadas por el patrocinador. Me voy a referir a las que más conozco, ¿no? Al final, bueno, Mecatrónica Festo lleva patrocinando muchísimos años la disciplina de mecatrónica e impone unas condiciones de trabajo con sus equipos. Cada uno tiene sus apreciaciones con respecto a eso. Yo creo que hay algunas cosas que aportan muy positivamente y otras que no. Y lo mismo pasa en control industrial con Siemens, o lo mismo pasa en instalaciones eléctricas, en este caso con Schneider. Entonces, bueno, pues hay diferentes disciplinas que el patrocinador no únicamente marca características de la prueba, sino que en cierta forma también sirve de nexo de la realidad del sector productivo que existe, bueno, pues a pie de trabajo con lo que se realiza a nivel formativo, ¿no? Entonces creo que ahí es algo indispensable y es cierto que a nivel regional muchas veces no podemos contar con los patrocinadores con los que sí contamos a nivel nacional, entre otras cosas porque hay algunos que deciden no patrocinar disciplinas regionales o competiciones regionales para que luego no exista pues esa especie de sensación de que en algunas comunidades el patrocinador sí patrocina la competición y en otras no, ¿no? Bueno, hay algunos que dijeron en su momento que no iban a patrocinar competiciones regionales, hay otros que sí, pero bueno, sí que en cierta forma cuando celebramos alguna competición a nivel regional intentamos que las características de la prueba vayan alineadas con lo que luego se realiza a nivel, en este caso, nacional o internacional. Es cierto que iba a decir que no tiene mucho sentido, tiene todo el sentido del mundo si nos planteamos la skill al final como algo de promoción de la formación profesional, pero no tiene mucho sentido que a nivel regional trabajemos, digo en mecatrónica por ejemplo, que lo conozco más, con los equipos de SMC, empecé con los de Festos y luego la competición nacional se va a realizar con Festos. Igualmente, pues tampoco tiene mucho sentido que a lo mejor trabajemos con ABB o trabajemos con Universal Robots en el caso de robótica, cuando la competición en este caso de integración de sistemas robóticos se realiza con FANUC, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente son diferentes características que uno luego va descubriendo de la competición y que le impone también en cierta forma la preparación, ¿no? Bueno, aquí venimos al punto 7,
que es lo que comentábamos antes a la hora de cómo elegimos a los competidores, si queremos tener unos buenos resultados. Partimos de que hay unas condiciones que tienen que cumplir sí o sí, o sea, esos alumnos tienen que estar matriculados en un ciclo de formación profesional o haberlo superado recientemente, haber sido seleccionado por la comunidad autónoma previamente, y unos requisitos imprescindibles para la competición es que tienen que tener 23 años en el año de celebración de la prueba o 24 en el caso de la especialidad de mecatrónica, y que a nivel nacional, para la competición nacional, y que no hayan participado en ninguna competición previamente nacional. Es decir, cuando uno llega a esa competición nacional y ya participa o en la internacional, no puede volver a hacerlo, ¿vale? Estos serían unos requisitos que nos imponen sí o sí, pero ¿dónde realmente nosotros tenemos que hacer hincapié a la hora de seleccionar a nuestro alumnado? Pues lo que hablábamos antes, no me vale el que mejor me haga una prueba escrita y que luego llegue y no sea capaz de demostrar esa habilidad. Tenemos que seleccionar a alumnos que sean comprometidos. ¿Por qué? Porque hay un nivel de exigencia brutal y un nivel de trabajo exagerado. Es decir, la preparación del alumnado, fijaros, yo estoy diciendo que las chicas o los chicos que han ganado ahora en el nacional tienen que empezar a prepararse para una competición mundial que se celebrará de aquí a un año, europea en este caso, de aquí a un año, y que eso no se prepara solamente en las horas de clase o en las horas en las que yo me voy al taller, sino que exige el que yo le diga: mañana viernes por la tarde te vienes un par de horas porque tenemos que practicar la prueba, y que el alumno te diga: vale. Estamos hablando con chavales de unas edades en las que tú pierde 2 horas de una tarde, de un martes, de un miércoles o de un viernes para venirte conmigo al taller a que preparemos. Y un día, y otro día, y otro día. Entonces, tienen que ser alumnos muy comprometidos, alumnos que no te dejen tirados, porque yo tengo la experiencia de quedar con alumnos, vámonos al taller a trabajar, de ir allí y no me presento. No es que me he ido de compras, no es que llego tarde porque... No, tenemos que tener alumnos que se comprometan. Tenemos, evidentemente, alumnos que tengan conocimientos técnicos específicos y que tengan esa habilidades en las que yo le llevo al taller y sin prácticamente haberle enseñado nada, en muchas ocasiones me lo borda y digo: madre mía, pero este niño ¿de dónde sale?, ¿no? Alumnos que estén motivados, que tengan ganas de vivir esa experiencia, de participar y de enriquecerse y de aprender, ¿no? Y que tengan iniciativa, porque es verdad que a veces tenemos alumnos que son muy parados y cuando llegamos a esta serie de competiciones, que es verdad que son muy exigentes, a nivel regional no tanto, a nivel nacional ya empiezan a ser un poquito, y a nivel internacional ya ni os cuento, son alumnos que tienen mucha presión y que salen a hacer una prueba donde tienen a un miembro o a 3 o a 5 o a 10 miembros de un jurado encima suyo, evaluándoles, alumnos de muy poquita edad, y a veces se encuentran con circunstancias en las que tú no le has entrenado para eso, sino que tienen que solventarlos. Entonces, alumnos que sean capaces de tener esa chispa y decir: yo salgo para adelante, o sea, me da igual, no está aquí mi tutor, pero yo sé lo que voy a tener que hacer, ¿no? Y sobre todo, muy importante, alumnos que se sepan defender en este caso un idioma que es el inglés, ¿vale? No buscamos alumnos que tengan un B2 o que tengan un B1, pero buscamos alumnos, por lo menos en mi caso, y en la mayoría, que sepan capaces de defenderse un poquito, o sea, que no tengan miedo a decirle: yo te voy a dar 16 diálogos que te tienes que aprender en inglés, y que diga: no importa, yo me lo aprendo, mejor o peor, porque al final, cuando estás en esa competición, el que viene de la India tampoco tiene un inglés perfecto, o el que viene de Brasil tampoco tiene un inglés perfecto, pero tiene que comunicarse, no le tiene que tener ese miedo que le tenemos muchas veces a: es que voy a hacer el ridículo, es que qué mal lo voy a hablar, da igual, te tienes que defender. Entonces, que por lo menos tengan esa iniciativa, esa capacidad de decir: lo tengo que hacer en inglés, lo voy a hacer, porque lo que tenemos es que motivar a los alumnos para que no se nos queden en una competición regional, sino que vayan al nacional a por todas y que sigan subiendo al internacional, porque es lo que nos interesa. Bueno, ¿cómo se van a inscribir en las competiciones? Pues se va a abrir un periodo de inscripción en el cual los centros tenéis que estar un poquito atentos. Suelen mandar la información de cuándo se abre el plazo a nivel regional para inscribirse en las diferentes disciplinas, y simplemente una vez que al centro llegue esa información, pues es que os animéis en los diferentes departamentos, en el que busquéis o el que os propongáis como tutores para poder formar un alumno, seleccionéis a ese alumno y mandéis la inscripción, ¿vale? No hay mucho más, eso a nivel autonómico, y luego ya de ahí para adelante, bueno, pues ya va todo un poquito más rodado. Pasa.
El calendario de preparación, pues lo que decía, al final lo suyo es que nosotros sepamos con mucho tiempo de antelación cuándo se va a celebrar la prueba para que no nos pille el toro, porque tenemos la mayoría, muchos de los que estáis aquí, que habéis preparado alumnos para la competición extremeña, por ejemplo, este año por las circunstancias hemos tenido muy poquito tiempo. Eso que supone sacar mucho tiempo por parte del tutor para tiempo extra y por parte del alumno para hacerlo y no van igual de preparados. Nosotros con las competiciones, si nosotros por ejemplo tuviéramos que ir ahora a Shanghái, que sería a final de agosto, imaginaros, el tiempo que tenemos de preparación del alumno que ha ganado en noviembre es escasísimo cuando nosotros nos ponemos a competir con otros países que llevan ya un año preparando al competidor, con lo cual siempre que tengamos un margen de preparación amplio y que sepamos la fecha con mucho tiempo, pues mejor para todos, ¿no? Poquito más, o sea, el compromiso de preparación tiene que ser, como hemos dicho, por parte del tutor, por parte del competidor, evidentemente por parte del centro que nos proporcione no solamente los recursos materiales para poderlos trabajar, sino muchas veces que nos dé esas horas que nos faltan, porque nosotros siempre lo decimos con los compañeros que estamos ya en este mundo, ¿no? Si nos pagaran por hacer esto no lo haríamos, porque es una cantidad de horas de trabajo brutal que te sacas de tu tiempo libre, pero lo haces porque te gusta. Pero, hombre, si te ayudan, si te benefician, si te dan un poquito de cierta maniobra, bueno, pues un poquito más de tiempo, que te quiten horas que te puedan, pues muchísimo mejor. Entonces, que se implique el centro, que se implique, por ejemplo, nuestros departamentos y sobre todo que haya un compromiso, porque esto es un trabajo interdisciplinar, no vale solamente el que diga yo me presento como tutor del alumno y voy a formar a este alumno, no, es que la formación tiene que ser en muchos de los aspectos muy amplio, o sea, no solamente vale el que yo le enseñe la técnica, vale a lo mejor que el equipo, que el orientador le dé unas pautas, que el profesor de inglés le enseñe, o sea, es decir, un poquito un equipo, nosotros cuando vamos a las internacionales, ¿no os imagináis? Pues esto es como un equipo de fútbol, o sea, allí llevan psicólogos, llevan fisioterapeutas, o sea, nosotros estamos un poquito en ese aspecto muy retrasados, pero bueno, como propuestas de mejoras ahí los dejaremos, ¿vale? No, pero yo, antes de darle lo que comentaba, simplemente tampoco quiero hacer... lo que comentaba Luisa, al final esto es algo muy interdisciplinar. El caso de éxito de competidor que hace un buen papel, digo hacer un buen papel, al final y al cabo de lo que se trata es de eso, en alguna disciplina, es porque ha habido una preparación previa en la que ha intervenido un conjunto de gente que no es únicamente el tutor, sino que alrededor, en el centro, o bien ha habido facilidades a nivel de organización de horarios, o bien a nivel de departamento ha habido un esfuerzo colectivo de cada uno formar al competidor en una disciplina muy concreta que es la que domina. Al final se trata simplemente de aportar un poco entre un equipo de personas para que la persona que vaya a la competición esté lo mejor preparada posible. Esto no es una labor que se puede hacer a nivel individual. Voy a ir un poco rápido con esto también, porque me está aquí ya diciendo Luisa que me estoy pasando de hora. Es que para ser hombre habla muchísimo. Al final en las competiciones se usa una terminología de roles en la que bueno, muchas veces es difícil distinguir quién hace qué en cada momento, ¿no? Estamos acostumbrados, sobre todo cuando hemos acudido a diferentes competiciones, tanto regionales como internacionales como nacionales, se habla de una serie de roles de coordinador técnico, de experto, de tutor, de competidor, en la que algunas veces te ves un poco sobrepasado y no sabes exactamente a quién tienes que recurrir para cada cosa. Entonces, simplemente trataba aquí de poner un poco en claro los diferentes papeles de quienes intervenimos en alguna forma en las competiciones de skill, llevamos a cabo en función también de lo que tengamos que hacer en cada momento. Bueno, yo creo que el de competidor está bastante claro, el tutor también, al final el tutor es la persona que acompaña permanentemente y que forma, o que es el responsable de la formación del competidor. Los coordinadores técnicos, tanto a nivel regional como a nivel nacional, son aquellas personas que, bien por sus conocimientos técnicos o experiencia, la organización, las administraciones educativas los designan para que organice o coordine la celebración de una competición. Y luego, bueno, hay otra serie de roles, como por ejemplo el experto, que ya a nivel nacional, bueno, pues no se suele usar esta terminología, es más algo que se usa a nivel internacional, es la persona que representa en este caso a un país en una disciplina. Luego, bueno, como comentaba Luisa también al principio, dentro de los expertos hay diferentes roles, en el caso del Chief Expert, el experto en este caso que es el que organiza la competición, el Deputy Chief, que al final es el que le echa una mano al experto, por decirlo de alguna forma, en la organización de la competición, jefes de equipo, estamos un poco de chicos de recado para todos, los jurados, el presidente del jurado, secretario, delegados técnicos, delegados oficiales. Al final, bueno, pues hay una serie de personas alrededor de la celebración de cada competición, cada uno de ellos juega un papel y todos ellos son importantes al final para que la competición se celebre con éxito.
Como al final, por mucho que digamos nosotros, uno no saca la idea de lo que realmente supone a nivel de experiencia las skills para los competidores, hemos reservado aquí un pequeño espacio de vídeo. Al final hemos seleccionado aquí 4 pequeños vídeos, un par de minutos cada uno, de competidores que han intervenido en las últimas competiciones y que al final, bueno, pues les pedimos que pretendíamos hacer una conexión en directo, pero era muy complejo, no sabíamos cómo vas a disponer en este caso de la conexión. Entonces le hemos pedido que graben un pequeño vídeo de un par de minutos donde, bueno, pues digan con toda libertad qué ha supuesto para ellos la participación en estas competiciones. Uy. Un momentito, que le demos volumen. Dale volumen al vídeo, Tienes que dar volumen. al reproductor. Tienes que darle la ya está. Dale, ¿qué le pasa a eso? Hola chicos, yo soy Alba, actualmente me encuentro haciendo la carrera de ingeniería y yo participé por primera vez en la Skill Relations Italia en 2018 a nivel regional, fuimos a las nacionales y luego a las internacionales en Rusia y pues mi preparación sobre todo en la regional y en la nacional fueron en mi centro en el que estaba haciendo auxiliar de enfermería y luego de cara al internacional con mi experta. Y la verdad que por mi experiencia las skills es indescriptible con palabras, maravillosa, súper enriquecedora a nivel personal y a nivel profesional de cara a un futuro laboral, ya que es algo que una vez que una empresa conoce lo que es, pues se lo explicas, porque muchas veces no se conoce, se tiene mucho en cuenta, porque que tú hayas estado ahí significa que esa perfección que se ha buscado, esa exigencia que se tiene contigo mismo y hacia todo tu trabajo, destaca esa competitividad, ese saber estar, te hace destacar, que en el fondo es lo que buscas en todo momento para ganar, ya sea un puesto de trabajo, ya sea un primer puesto, en la skill es lo que se queda, es para ti. Y luego, a nivel personal, yo me llevo amigos, yo me llevo gente que considero de mi familia, me llevo una experiencia única que a día de hoy de verdad que estoy súper agradecida de haber tenido la oportunidad de vivirla, porque de verdad que para mí se queda. Y yo si tenéis la experiencia os animo fielmente a que la viváis, aunque parezca que no merece la pena, hay mucho nervio, mucho estrés, muchas emociones juntas. Luego todo eso desaparece y todo lo que se queda de verdad que es bueno en todos los aspectos. Yo a día de hoy no encuentro nada malo que decir de las skills. Así que os animo a ello. Hola chicos, yo soy Alba. Actualmente me encuentro haciendo la carrera de ingeniería. Y el año pasado trabajaba en los laboratorios de la universidad, más específicamente en Sola, y actualmente estoy trabajando en el Lama Toulouse. Yo te hago por ejemplo en un laboratorio. En el 2019 concursé en Experiencia consiguiendo el oro en control industrial y me presenté a las internacionales en Kazán, Rusia. Quien me dio esta oportunidad fue José María, un profesor de grado superior. Aproximadamente por el final del primer semestre del primer curso, es decir, la clase de la AFP, yo sí se va a quedar aquí, aunque es verdad que sí lo vi en el centro, pero más temas de exposición. En realidad sí que me vino bastante bien el trabajo de aquí, ya que, por ejemplo, en primero ya tenía materia de segundo, teniendo así un mayor control en este curso y el posterior. Aunque es verdad que consumía algunas tardes y mañanas, pero mereció la pena. Y ya si hablamos del internacional, ya ahí sí consumía bastante tiempo. En general, las competiciones fueron divertidas, instructivas y sobre todo entretenidas, ya que, por ejemplo, a mí me gusta no estar quieto, que no siempre, y obtener una forma de hacer las cosas. Ahora viendo desde el futuro, pues las skills sí que me han desarrollado un poco como persona, ya sea a lo profesional, como nuevas técnicas y tecnologías mientras se practicaba, como lo personal en el tema de superarse con
Bueno, mi nombre es Diego Reyes Martín y actualmente estoy trabajando como ingeniero industrial en la Universidad de Extremadura. Fui competidor de la modalidad de mecatrónica industrial junto a mi compañero Sergio Calvo y en 2016 competimos en la Extremadura Esquí teniendo medalla de oro. En 2017 competimos en la España Esquí teniendo medalla de plata y en 2018 fuimos competidores en el Euroesquí de Budapest. Nos propusieron para competir los profesores de Sáenz de Buruaga y la verdad que lo único que conocíamos de la competición era que habían ido algunos compañeros y que íbamos a competir contra los centros. Sí que es verdad que para las nacionales nos formaron con equipos que teníamos en el propio centro, pero para las nacionales e internacionales trajeron equipos nuevos para formarnos a un nivel más alto. Y la mejor experiencia de las esquí puede ser superarse a uno mismo y también conocer a mucha más gente. Además de que las esquí ayudan a pensar de una manera más profesional, que es finalmente lo que buscan las empresas, gente motivada y cualificada. Y como recomendación para los que quieran competir en las esquí, que es una gran oportunidad de mejorar y de disfrutar. Ya, este es el último. Lograr todo lo que te propongas y eso también influye. Más como dice María Luisa Sánchez Bañán, aunque me conocen más como Maru. Actualmente estoy en búsqueda activa de empleo. Termino una práctica de monitora de ocio y tiempo libre y estudio para las oposiciones de celador. También pertenezco a la red de voluntariado de la Cruz Roja y de la asociación ALFA, que trabajamos en Bajo con víctimas y afectados del TLP. El 25 de noviembre de 2021 me presenté a nivel regional en Extremadura para las skills y quedé primera. Esto me permitió clasificarme para las Spain Skills que se celebraron en Madrid del 22 al 26 de marzo. Y en mi modalidad, que era atención sociosanitaria, me pude llevar la medalla de plata, segunda. Yo la verdad que no conocía nada de las skills. Sí que una compañera en 2020 se iba a presentar, pero por las circunstancias que vivimos no se llevó a cabo la competición. Y cuando el tutor nos preguntó que si alguien quería colaborar con esto, que los requisitos eran tener menos de 21 años y saber algo de inglés, aunque yo no tenía ni papa de inglés, me dije, lo vamos a intentar, que es una prevención muy casual. Y bueno, me puse a ello. Entonces nos daban como unos supuestos. Por poner un ejemplo, el paciente tiene problemas respiratorios. Entonces lo que me dedicaba era a estudiar las distintas patologías que hay dentro de los problemas respiratorios y la mejor forma de asistir al paciente. Además me preparaba guiones en inglés para afrontar las pruebas bilingües y algunas veces con el profesor hacíamos pequeños ensayos para ver la mejor forma de tratar al paciente con sus problemas. Yo la verdad que me lo pasé súper bien en las skills, o sea, conocí a gente increíble, aprendí muchísimo, conocí las distintas familias profesionales que existen, cómo se lleva a cabo esos nombres raros, porque claro, hasta que no te pones a estudiarlo no conocemos de qué va. Y la verdad que gusta mucho. Digamos que te prepara, ¿no? Te hace ver tus errores, cómo puedes mejorar, cómo puedes ser aún mejor profesional, ser más eficaz, te prepara para el día a día. Y a nivel personal también te autorreta, entonces te anima a salir de esa zona de confort, de atreverte, de probar cosas distintas, de esa motivación que a veces que nos falta. No sé, te enseña también que puedes lograr todo lo que te propongas y eso también influye mucho a la hora de ser una buena profesional en cualquier categoría profesional. Y bueno, a los próximos competidores les diría que ellos ya son ganadores, que vayan con ganas de aprender, de ser esponjas de conocimiento, que yo por lo menos me sentí muy orgullosa al superar las pruebas y al simple hecho de participar y que ellos también se sienten así, porque de luego que aprenderán muchísimo y es una experiencia única y que me va muchísimo. Al tutor y profesor de esta chica lo tenemos aquí con nosotros, que es el que ha ganado la medalla de plata. Si quieres decir algo, brevemente, porque vamos pilladísimos de tiempo.
Muy bien. Bueno, pues nada, bueno, esperemos que os haya calado un poquito las experiencias de los alumnos, que como decíamos, es verdad que lo pasan mal, es mucho trabajo, muchos esfuerzos, pero a la larga es un aprendizaje brutal para ellos y para, como dice el compañero, para el profesor que lo forma, que al final tienes que estar al día porque para poder enseñar primero tienes que aprender. Rápidamente, lo que nosotros queríamos incluir como propuestas para futuras ediciones, y queremos que esto se amplíe con todas vuestras ideas, nos gustaría que tuviéramos una base de datos para poder tener o recopilar todos estos planes de pruebas que os hemos ido diciendo de competiciones anteriores, tanto mundiales como europeas, como autonómicas, para que a la hora de preparar tengamos esa base, todo ese material que nos ayude a la hora de preparar las pruebas. Que se pudieran realizar jornadas de grupos, hacer equipos, hacer que entre todos nos vayamos motivando y animando en el proceso de preparación. Lo que hemos comentado es difícil por parte de la Administración, porque es verdad que supone muchísimo dinero, pero ojalá algún día podamos centralizar esas competiciones que evitarían ese problema que nos comenta el compañero, ¿no?, de esa a veces discrepancia entre centros y que estuviera todo centralizado. Que la entrega de premios, bueno, pues también pudiera ser algo unificado para darle esa visibilidad, sí. Efectivamente, esa visibilidad y esa importancia que realmente tiene y ese reconocimiento a los alumnos. Y bueno, pues un foro de intercambio de información, nosotros, que es como se hacen las internacionales. Nosotros en las internacionales ya estamos trabajando en un foro de debate donde se empiezan a proponer pruebas, donde se empiezan a trabajar todo lo que es la competición desde ya. Entonces, bueno, pues un foro de debates no estaría mal. Beneficios que tienen las competiciones, pues ya hemos ido viendo para el competidor, es una experiencia brutal, tanto profesional como personalmente, es salir de su zona de confort, es socializar, es poder poner en su currículum a la hora de ir a las empresas que ha participado, que ha ganado en estas competiciones, le abre lo que es el ámbito laboral y las oportunidades laborales, un reconocimiento personal, simplemente aunque sea a nivel de centro, ya no nos vamos más allá, si vamos el resto de las competiciones, pero simplemente a nivel de centro ya es un reconocimiento para ellos y un perfeccionamiento, porque al final tenemos que formar a esos alumnos, como decía uno de ellos, muchas veces cuando los presentamos tienen que trabajar, a lo mejor son de primero y tienen que trabajar contenidos de segundo y están practicando, con lo cual terminan con un nivel de perfeccionamiento que no lo hubieran hecho si realmente no se presentan a estas disciplinas. Para nosotros, nos actualizamos en conocimientos, a veces pensamos que lo tenemos todo dominado y no, y nos vemos pues eso cuando competimos y nos relacionamos con compañeros de otros institutos, de otras comunidades autónomas, de otros países, es un aprendizaje brutal para nosotros el cómo se trabaja nuestra misma disciplina en otros ámbitos. No nos tenemos que ir a nivel mundial, simplemente a nivel de otro centro, ¿no? Vemos que muchas veces cambia la forma en la que nosotros enseñamos y para nosotros es una actualización brutal de contenido. Tenemos contactos con empresas, los patrocinadores, que al final pues nos ayudan a que muchas veces ese tejido empresarial entre dentro de lo que es la formación profesional y con otras comunidades autónomas y países. Mejoramos la competencia lingüística y motivación pues para seguir aprendiendo y mejorando como profesionales, que yo creo que es fundamental, ¿no? Nosotros, más que nadie como docentes, tenemos que estar continuamente aprendiendo, porque si no aprendemos no podemos dar jamás una enseñanza de calidad. Y para el centro pues es un nombre, es una apertura al exterior, es una repercusión económica al final positiva, pues porque es un ingreso de dinero que hace que podamos comprar determinados materiales para trabajar y para preparar a los alumnos, es renovar esos materiales con los que a lo mejor nosotros estábamos trabajando, proyectos intercentros, incluso pues integrarnos en esas diferentes redes de centros que tenemos. Hay muchas más ventajas, pero un poquito hemos resumido las que hay. Y al final, sí, tenemos preparada aquí una actividad también de práctica orientada, que evidentemente ya no nos va a dar tiempo a hacer. Es casi preferible solucionar alguna duda que hubiera o alguna pregunta que hubiera particular ya en el último minuto para poder terminar. Si os dais cuenta, yo como única observación, no quiero tampoco echar más tiempo, si os dais cuenta, todo lo que hemos desglosado como beneficios, tanto para competidores como para tutores como para centros, es una especie de lo que es el McGuffin en las películas de Alfred Hitchcock. Es decir, realmente parece que es lo importante de la trama, pero luego es completamente irrelevante. La competición, que es de lo que estamos hablando, parece que es realmente lo importante de las skills. Y si os fijáis, realmente los beneficios que nos da no tienen nada que ver con la competición, al final vienen derivados de ella, ¿no? Pero son beneficios tanto para el competidor como para el tutor, como para el centro,
que contribuyen a la mejora de la práctica profesional, que al final es lo que pretendemos todos, tanto de los alumnos como de nosotros. Y hacer visible nuestra formación profesional y que no nos creamos que somos más chiquititos que nadie, que a veces pensamos... sobre todo aquí, bueno, aquí el resto, ¿no? A veces nos comparamos con el resto, las comparaciones son odiosas, pero a veces pensamos que somos más chiquititos y que tenemos alumnos menos preparados o que nosotros estamos menos formados y no nos atrevemos a dar el paso de decir, voy a participar. No, estamos a la altura a nivel nacional, a nivel mundial y a nivel del que nos propongamos, o sea, no nos infravaloremos, vamos a dar visibilidad a nuestra formación profesional que tiene mucha fuerza y que los profesionales que formamos parte de ellos estamos muy bien preparados para estar a la altura de lo que nos propongamos. Al final de la presentación teníamos, bueno, por si lo necesitáis, los correos electrónicos nuestros, porque lo que queríamos un poquito con esta parte de práctica que queríamos hacer era sacar un poco todas esas ideas de propuestas de mejora y dudas sobre cómo tenemos que formar a esos alumnos. Entonces, si no nos daba tiempo para que nos las enviarais siempre que quisierais o que os apetecierais al correo electrónico o cualquier cuestión que tengáis referida a la participación o a cómo hay que preparar al alumnado o a lo que sea y que nosotros os podamos ayudar, pues estaremos encantados. Agradeceros que la hora ha sido mala y el sueño era importante, agradeceros vuestra presencia de nuevo y que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis del mundo Skill, que es fantástico. Animaros, meteros de cabeza, que de verdad es que es una experiencia brutal para vosotros y para los alumnos. Y ahora ya simplemente quería comentaros que tenemos que irnos al auditorio principal. Ahí terminamos con la intervención del director general y ahí también aprovecharemos para registrar la última asistencia, ¿vale? La segunda parte de la asistencia, que lo haremos o bien con un código que se va a proyectar en la pantalla principal. Si alguno no tiene lector de código QR o no puede leerlo por cualquier motivo, lo decís a los compañeros que tienen el lector de esta mañana y también podría hacerse de esa manera, ¿vale? En principio lo hacemos con el QR proyectado.